favor de Dios. Si bien es cierto, el pasaje bíblico base para el tema general es Efesios 4, del 1 al 16, solamente vamos a leer los primeros 6 versículos, aun cuando en algún momento haremos mención a algunos de los otros versículos de este mismo pasaje. Así dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a su nombre. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Tema general: unidad pastoral sustentada en la fe y el conocimiento. Tema específico en este momento: unidad en fe para una iglesia creciente. Efesios 4, del 1 al 6, que ya leímos. Hemos trazado como objetivo para la consideración de este tema el siguiente: siendo la unidad cristiana obra exclusiva del Espíritu Santo, guardemos la unidad pastoral para ser una iglesia creciente. Repito, siendo la unidad cristiana obra exclusiva del Espíritu Santo, guardemos la unidad pastoral para ser una iglesia creciente. Aleluya. Unidad, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Significa también unión, concordancia, conformidad, acuerdo, coordinación, cohesión. Lo contrario a la unidad es disconformidad, desunión, discordancia, desacuerdo, incompatibilidad y discrepancia. Para la consideración de este tema con la ayuda de Dios, antes de ver lo relativo a la unidad en fe, quiero comentar brevemente con ustedes la unidad en Dios como premisa fundamental para la unidad en fe del cuerpo pastoral de la iglesia cristiana interdenominacional. La unidad de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Al confesar la unidad divina, afirmamos que Dios es uno, indiviso e indivisible. Indiviso, que no está dividido. Indivisible, que la naturaleza divina es una y no está dividida ni podrá estarlo jamás. Bendito sea el Señor para siempre. En esa unidad divina, indivisa e indivisible, hay 3 personas perfectamente identificadas entre sí y que a la vez son uno. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús resucitó y antes de ascender a los cielos, dijo a sus discípulos:
entre otras cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios es uno, la sustancia divina no puede ser más que una también. Y eso explica el por qué el Señor Jesús en Juan 10:30 dijo a sus discípulos: yo y el Padre uno somos. Y esta es la base y el sustento teológico, bíblico, para la definición que nosotros asumimos de la Divina Trinidad, diciendo: llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que la unidad del ser divino hay tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coiguales y coeternos. Alabado sea Dios. Tengamos presente, hermanos amados, este concepto, esta definición, esta premisa bíblica y teológica. Dios es uno. La esencia de la naturaleza divina es una. Y nosotros, anticipándome a lo que consideraremos, hemos sido llamados por el Señor para ser también uno en Cristo. A su nombre. El Señor Jesús dijo en aquella oración pontifical: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que también a ellos los has amado como a mí me has amado. Cuando nosotros consideramos, amados hermanos, estos 4 versículos del capítulo 17 de Juan, podemos nosotros considerar la importancia que tuvo para el Señor Jesús la unidad de aquellos que habrían de creer en Él, la unidad de su iglesia, la unidad de sus siervos, la unidad del cuerpo pastoral de la ICIA. Y es por ello que en estas 6 veces que el Señor hace referencia a la unidad, que nosotros debemos, al concluir este tema, tomar una decisión y asumir un compromiso con el Señor de guardarnos en esa perfecta unidad a la que hemos sido llamados por el Señor. Siendo la unidad inherente a la deidad y constituyendo una petición del Señor, los pastores somos llamados a guardar la unidad en fe para ser una iglesia creciente. Somos llamados a guardar la unidad en conocimiento para ser una iglesia trascendente. Y somos llamados a guardar la unidad en ministerio para ser una iglesia piadosa. De ahí los 3 temas de este Congreso General de Pastores 2020, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Unidad en fe. Después de haber considerado breve y rápidamente la unidad en Dios, ahora consideremos la unidad en fe. Si bien es cierto, en el versículo 5 y 6 del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos da los elementos o parámetros en los cuales se debe circunscribir la unidad. Es necesario que nosotros consideremos
dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo 4. Dice el apóstol: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Significa que esta es obra exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a crear o hacer la unidad, pero sí nos corresponde guardarla y preservarla. Guardarla y preservarla en una actitud de humildad, de mansedumbre, de paciencia y sobre todo en amor. ¿Qué significa esto? Significa que siendo todos parte de un cuerpo en Cristo, que es la iglesia, y más aún siendo parte del cuerpo pastoral de la iglesia, para que nosotros estemos en posibilidad de guardar y conservar la unidad del Espíritu, debemos vivir de tal manera que honremos a Dios. Y para ello se requiere la humildad. Es decir, que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque el ojo no le puede decir al oído, a la oreja: no te necesito, por no ser oreja. La mano no le puede decir al pie: no te necesito, por cuanto que no es pie. Diferentes miembros del cuerpo, pero el cuerpo es uno, y todos unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice el apóstol Pablo, en esa unidad del mismo Espíritu. De tal manera que para que nosotros entremos a ese terreno al cual somos llamados por el Señor, de guardar y preservar la unidad del Espíritu, debemos, amados hermanos, asumir una actitud de humildad, de sencillez delante del Señor. El mismo Señor dice a través de su palabra: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito sea su nombre. Luego entonces, la altanería, la arrogancia, la soberbia, el considerarme más que los demás, no ayudan a la unidad pastoral. Consecuentemente, consideramos esto para que todos vivamos en humildad. Mansedumbre, es decir, en un carácter y trato apacible con los demás, no siendo iracundos, no siendo belicosos, no siendo rigosos, porque esto tampoco ayuda a la unidad pastoral. Y dice el apóstol Pablo: con paciencia, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas. Soportar cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin que esto me haga asumir una actitud rebelde o agresiva. Que nos soportemos con paciencia. Y esto es, hermanos amados, lo que muchas veces se nos olvida y que nosotros, por el Espíritu, hoy recordamos, y que si nosotros anhelamos andar en la senda a la cual el Señor nos ha llamado, esto es la unidad pastoral, humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todas las cosas,
vestidos de amor, dice el apóstol Pablo. Si estas cosas las hacemos, entonces todos estaremos contribuyendo a guardar y a preservar la unidad pastoral, más aún cuando somos siervos del Señor. Y nuestra vocación, como dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis, que vivid, que os comportéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados para ser salvos, pero fuimos llamados también para ser siervos del Dios Altísimo. Y si esto es así, entonces vivamos como Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El otro elemento que es necesario considerar y tener en cuenta antes de abordar lo relativo a los versículos 5 y 6 es lo que el mismo apóstol refiere ahora en los versículos 3 y 4. El apóstol Pablo habla también de un mismo cuerpo, un mismo espíritu y una misma esperanza como elementos necesarios para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios: somos muchos, pero un solo cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Por tanto, dice el apóstol, que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que antes de hablar y en ocasiones de criticar el hecho de que no hay unidad en el cuerpo pastoral de la iglesia, consideremos si nos estamos nosotros conduciendo en unidad, en mansedumbre, en paciencia y en amor los unos a los otros. Consideremos si tenemos en cuenta que somos un cuerpo y que aquel hermano de quien yo quizá me veo tentado a hablar y a no hablar bien, es mi propio hermano y él también es miembro del cuerpo de Cristo y es también un siervo del Señor. Porque lo que nos une es el mismo Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios que está en mi hermano y que está en mi hermano y que está en los siervos de Dios es el mismo Espíritu que está en todos para la honra y gloria del Señor. Y todos, unos y otros, tenemos una misma esperanza. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque todos esperamos que muy pronto, por cierto, Cristo venga por nosotros. Las señales se están cumpliendo y esa es nuestra esperanza, una esperanza viva, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Y esa esperanza está en tu corazón, está en mi corazón, está en el corazón de todos nosotros. Por tanto, estos son los elementos también que nosotros debemos tener en cuenta y debemos tener presentes para poder entrar a los elementos o parámetros de la unidad del cuerpo pastoral de la iglesia. Amén. Repito: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2, que tengamos en cuenta que somos un cuerpo, que en todos hay un mismo espíritu y que en todos hay una misma esperanza. Y si nosotros tenemos esto en el corazón, entonces, hermanos, tenemos los elementos necesarios para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A su nombre, gloria. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 establecen los 4 ejes, columnas o parámetros para la unidad doctrinal en fe y por ende para la unidad eclesial o pastoral. Unidad doctrinal en fe.
Doctrina, dice el diccionario, entre otras cosas, enseñanza sistematizada sobre una materia, puntos fundamentales de fe, proposición que se asienta como verdad fundamental de una religión. Doctrina cristiana, conjunto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, revelada en las Sagradas Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo. Aleluya. De ahí Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Gloria al Señor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 1 Timoteo 4:16 dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina cristiana, la doctrina recibida del Señor Jesús, la doctrina bíblica. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y cuando el apóstol Pablo escribe a Tito capítulo 2 versículo 1, tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Aleluya. Y esto es entonces lo que ahora nos corresponde también a nosotros, ya no a Tito, ya no a Timoteo, sino a nosotros como cuerpo pastoral, para la honra y gloria del Señor. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la sana doctrina, perseverar en la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina que tiene su base y su sustento en la misma palabra de Dios. A su nombre, gloria. Unidad en fe en cuanto a lo que establece el apóstol Pablo en primer lugar en el versículo 5 de este capítulo 4. Un Señor. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y dice el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si bien es cierto, nuestro hermano Josué Mejía fue el instrumento que Dios usó para fundar y establecer esta iglesia aquí en la tierra, nosotros no somos josuecistas, somos cristianos, porque nuestro Señor y Dios es Cristo, el Hijo de Dios. Y Él no solo es el fundamento de nuestra fe, sino que Él es, hermanos amados, el corazón mismo de la Escritura y la vida misma del cristiano verdadero. Cristo es la piedra viva en quien debemos edificar nuestra unidad de fe en Dios. Nuestra unidad de vida en fe debe descansar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la roca. Él es el dueño y Señor de la iglesia. A su nombre, a su nombre. Por eso Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo dijo en un sentido de propiedad, porque Él es el dueño y Señor de la iglesia. Porque solo Él ofrendó su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Solo Él derramó su sangre. Solo Él murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y de ese costado herido que fue traspasado por aquella lanza nació una iglesia. Una iglesia conformada por todos, lavados y redimidos con la sangre preciosa del Cordero. Una iglesia conformada por aquellos que están dispuestos a amar, a seguir y a servir a su Señor y Salvador. Una iglesia cuya cabeza es Cristo Jesús, el Señor nuestro. A su nombre, gloria. Por tanto, esto nosotros debemos asumirlo no solo en fe, sino también en conducta, en hechos y en verdad. Como dice el mismo apóstol Pablo,
en un reconocimiento del señorío de Cristo en nuestra vida. No solo se trata de creer y sostener teológica o doctrinalmente que Cristo es el Señor de la iglesia, sino que Cristo es no solo mi Salvador, sino también mi Señor y Dios. Y por tanto, Él tiene todo gobierno y autoridad en mi vida y en mi ministerio para la honra y gloria de su nombre. Luego entonces, no me mando yo como pastor y siervo del Señor, Cristo en mí y yo en Él, unidos por el Espíritu, y en esa medida nosotros verdaderamente andaremos en la unidad pastoral a la que hemos sido llamados por el Señor. Necesitamos, hermanos amados, reconocer ese señorío de Cristo en nuestras predicaciones, en nuestro ejercicio ministerial, del cual seguramente se nos hablará hoy por la tarde. Necesitamos que el señorío de Cristo encarne en nosotros, para que podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Unidad en fe a través del Señor nuestro Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Bendito sea Él para siempre. Él es el dueño y Señor de la iglesia. Así que, hermanos amados, cuando nosotros, por una o por otra razón, asumimos actitudes contrarias al señorío y al gobierno de Cristo, estamos nosotros atentando contra la unidad pastoral por creer que nosotros no debemos estar sujetos a X, que nosotros no debemos obedecer a Z. No, hermanos, dice el apóstol Pedro, que hemos sido llamados para obedecer. Hemos sido llamados para obedecer y ser rociados por la sangre preciosa del Cordero. Y el día de ayer por la tarde el Señor hablaba a nuestro corazón y nos hacía ver la necesidad de confrontarnos en cuanto a la obediencia que nosotros estamos mostrando para con el Señor, para con su palabra, para con su iglesia, para con sus siervos. Y nosotros andamos por esa senda, por ese camino. Estamos entonces no solo reconociendo en fe, sino en conducta el señorío de Cristo. Y cuando el señorío de Cristo encarne en todos y cada uno de nosotros, no habrá entonces actitudes de desaveniencia, de desacuerdo, de discordia, de desunión o de incompatibilidad, sino que todos, como dice el apóstol Pablo, seremos de un mismo parecer, un mismo pensamiento, un mismo sentir, porque un mismo espíritu es el que nos une a su nombre, gloria. Y si en mí hay una discrepancia, hay una discordia, hay un desacuerdo, allí está el altar, a los pies del Señor. En ese trato directo con el Espíritu de Dios, el Espíritu nos moldeará para ser humildes, para ser mansos, para ser pacientes, para vivir en amor y para dejar que Cristo gobierne en nosotros para gloria de su nombre. Y el gobierno de Cristo, hermanos amados, por el Espíritu, a través de su bendita palabra, a través de su bendita palabra, el Señor nos revela su autoridad para que nosotros nos sujetemos y andemos en ella para honra y gloria de su bendito nombre. Aleluya. Vivamos todos en sujeción a la cabeza, que es Cristo. Decimos amén. A su nombre. Dice el apóstol Pablo: un Señor, una fe. Cada uno de nosotros conocemos los 8 puntos doctrinales de nuestra fe cristiana
como iglesia cristiana interdenominacional. Leo el artículo 6 de los estatutos de nuestra iglesia. De acuerdo a la naturaleza y materia de que se ocupan los presentes estatutos, el cuerpo de doctrina que en ellos se contiene es inmodificable e irrevocable, fundándose tal disposición en la circunstancia especial de que la fundación y sustentación de la Iglesia Cristiana Interdenominacional no es por obra del hombre, sino de Dios. Aleluya. Inmodificables e irrevocables, porque están sustentados en la palabra de Dios. Creo que la mayoría, si no es que todos, conocemos la forma en que Dios fue revelando a sus siervos cada uno de estos puntos doctrinales. Y no podemos dejar de considerar lo que el mismo siervo Josué Mejía da testimonio en lo que es la breve historia de nuestra iglesia, cuando dice que se pasaba las noches de claro a claro, orando a Dios, noche tras noche, esperando recibir del Señor su palabra, su mensaje, su enseñanza, su instrucción, no solo para él, sino para la iglesia que el Señor había puesto bajo su cuidado. De tal manera, hermanos amados pastores, que los 8 puntos doctrinales que son básicos, elementales para nuestra fe cristiana, nos fueron dados directamente por Dios a través de sus siervos. De ahí que hoy rendimos tributo de reconocimiento y gratitud a esos grandes siervos de Dios: José Mejía, Felipe Sánchez Muñiz, Lorenzo Cruz, Jacob Sánchez Lagunas, Honorato Campo Castañeda, Alberto Blasco, Guillermo Cortés, Raúl Morales Zamora y otros insignes siervos del Señor, a quienes Dios usó para dejarnos, amados hermanos, este tesoro que ahora nosotros denominamos doctrina para catecúmenos. Es un legado recibido de Dios a través de sus siervos, para que nosotros lo valoremos, lo apreciemos, lo conozcamos, lo creamos y lo practiquemos, porque eso es lo relevante y lo trascendente y lo que hará que nuestra iglesia sea una iglesia creciente. Que no solo conozcamos la sana doctrina, sino que la creamos y sobre todo que la vivamos. Porque cuando el hombre cree, cuando el hombre conoce, cuando el hombre cree y cuando el hombre practica la doctrina cristiana, es cuando el hombre es cristiano de verdad. Cuando el hombre conoce, cuando el hombre cree y cuando el hombre practica la sana doctrina, la doctrina cristiana, es cuando el hombre es un cristiano de verdad. Consecuentemente, amados hermanos, nosotros tenemos que abrevar cada día en la palabra de Dios y en lo que el Señor nos ha dado. Bueno sería que cuando llega el momento de doctrinar a los hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo para dar público testimonio de su fe, no encarguemos o deleguemos, salvo casos especiales, esta tarea, sino que nosotros mismos como pastores cumplamos esto, porque no solo discipularemos, instruiremos a nuestros hermanos catecúmenos, sino que además nosotros mismos refrescaremos el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Qué importante es, hermanos amados, que nosotros conozcamos a Dios y no solo decir, punto número 1, la personalidad de Dios, sino que nosotros sepamos que verdaderamente Dios es un ser personal en quien yo he creído, pero con quien yo me he relacionado y con quien yo tengo una experiencia real y personal todos los días en mi vida de fe y en mi vida ministerial. Y cuando esto nosotros como pastores lo asumamos, entonces con toda autoridad espiritual
En Dios nosotros podemos compartir a los catecúmenos, a la iglesia, que verdaderamente Dios es un ser personal. El Dios que creó todas las cosas, el Dios increado, el Dios eterno, atributos naturales, atributos morales de Dios, que todo ello, hermanos amados, nosotros lo estemos continuamente estudiando, repasando, avivando, actualizándonos permanentemente. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe, para que no nos vayamos tras el canto de las sirenas de corrientes modernistas, sino que nosotros sepamos en quién hemos creído, que nosotros sepamos de quién somos y a quién servimos. Aleluya. La Biblia, la palabra de Dios, dice nuestro segundo punto doctrinal, inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de fe, moral y conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. El año pasado en la reunión intersecretarial que tuvimos aquí, se nos dijo que cada día hay más de 300 pastores que dejan de estudiar su Biblia. Cada día los pastores, los que han sido llamados para ser siervos del Señor, se alejan más de la palabra de Dios. Y no se trata, repito, aquí de estar unidos en fe, conociendo de memoria los 8 puntos doctrinales. Se trata de vivir esos puntos doctrinales. El Señor le dijo a Josué, su siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿A su nombre? El Señor le dijo a su siervo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está el señorío y la autoridad de Dios revelada a través de su palabra. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu ministerio. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Hermanos amados, este congreso es muy propicio para reafirmar nuestro compromiso con Dios, devolver nuestro corazón a su palabra, de vivir una relación con Dios no solo de conocimiento sino de experiencia, para que de esa manera la palabra encarne en nosotros, porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman, y esas cosas Él nos las ha revelado por su Espíritu a través de su palabra viva. Por tanto, vayamos a Él para que Él por su Espíritu nos hable y de esa manera nuestros corazones sean vivificados en el poder de la palabra viva que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, necesita ser conocida y vivida por nosotros para poder transmitirla y enseñarla a la congregación y a las nuevas generaciones de jóvenes de intermedios, secundarios y de niños. Que esos grupos que vienen tras nosotros conozcan quién es Dios, crean en Él, le amen, se apasionen por el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, y que el día de mañana no digan el Dios de mi Padre, no, el Dios nuestro es el que nos guardará, es el que nos librará, es el que nos capitaneará aún más allá de la muerte. El Señor le dijo a su pueblo, por cuanto menospreciaste mi ley, te echaré del sacerdocio, porque tuviste en poco mi palabra. Que el Señor no tenga que decirnos eso a nosotros. No tengamos en poco su palabra, volvamos nuestro corazón, y si no sentimos necesidad de ello aún siendo pastores, digamos como el profeta Jeremías, vuélvenos a ti y nos volveremos. Que el Espíritu de Dios nos encamine, nos encauce cada día más y más a su bendita palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Aleluya. Entonces, a través de la palabra, usted y yo no solo tenemos nuestra regla de fe, sino también de moral y de conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. A su nombre, gloria. Es necesario, es urgente, hermanos, que las nuevas generaciones no sean como aquellas generaciones que se levantaron después de la muerte de Josué y de todos sus contemporáneos, que no conocían al Señor y por eso hacían lo que bien les parecía. ¿Por qué no lo conocían? Porque sus padres se olvidaron de lo que Dios les ordenó. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Ese mandamiento del Señor se tuvo en poco, fue menospreciado, fue subestimado. Y consecuentemente las nuevas generaciones no conocieron la ley, no conocieron las obras de Dios, ni conocieron a aquel que los hizo pasar por mar como por tierra seca. No le conocieron. Nosotros, como pastores, hermanos amados, debemos avivar nuestro corazón y nuestro espíritu en el fuego de Dios, que por su palabra nos es dado, para que de esa manera la iglesia que usted preside, la iglesia que usted pastorea, sea una iglesia sólida, una iglesia que crezca, una iglesia madura, una iglesia que sepa, hermanos, defender su fe, no solo en qué creo, sino por qué creo y para qué lo creo. Y esa es nuestra responsabilidad como pastores. Que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador, para que esas ideologías modernas hoy no perturben a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, sino que ellos sepan en quien hayan creído. Que estén firmes, hermanos, en el Señor y que busquen el bautismo con el Espíritu Santo. Que santifiquen sus vidas y que sepan que Cristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales. A su nombre, gloria. Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestro guardador y Él nos librará de toda plaga. Bendito sea su nombre para siempre. Cristo viene otra vez. Que nuestros hijos sepan que Cristo viene otra vez. Que la iglesia viva en esa esperanza, en esa seguridad de saber que por muchas tribulaciones que tengamos aquí en la tierra, estas no son comparables con la gloria venidera que vendrá tras ella. Esto la iglesia necesita conocerlo, necesita vivirlo, necesita vivir en esa pasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de esto, la resurrección e inmortalidad del creyente. A su nombre, a su nombre. Estos son los puntos doctrinales que nuestros estatutos marcan como inmodificables e irrevocables. A ellos podríamos agregar lo que es el bautismo en agua, lo que es el sacramento de la cena del Señor. A ellos podríamos agregar los principios rectores de la vida cristiana. Por eso dije hace un momento que son los 8 principios, puntos básicos de fe de nuestra doctrina como iglesia cristiana e interdenominacional. Pero tanto estos como el sacramento de la cena del Señor, como el bautismo en agua, como los principios rectores y como otras enseñanzas más que emanan de la palabra de Dios, los asumimos como doctrina bíblica para la gloria del Señor. Aleluya. Conocimiento, fe y práctica es la que nos va a guardar en unidad. Es la que nos va a guardar en unidad. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:8, nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. El escritor de la epístola a los Hebreos, no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Verso 9 de la segunda epístola de Juan,
cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Asumamos, enseñemos y practiquemos la doctrina bíblica, porque esto contribuye a guardar y a preservar la unidad pastoral. A su nombre, gloria. Tercer elemento o parámetro de la unidad del Espíritu: un Señor, una fe, un bautismo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primero los Corintios 12:27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiero aquí solamente decir a ustedes, hermanos amados, que este elemento integrador de la unidad pastoral no es el bautismo con el Espíritu Santo. No lo confundamos con el bautismo con el Espíritu Santo del que habló el Señor Jesús allá en Lucas 24, del que habló allá en Lucas 1:8, o del que habló o experimentó aquel grupo de 120 en el aposento alto, y del que habla el capítulo 2 del libro de los Hechos. No. El bautismo al que se refiere aquí el apóstol Pablo como un elemento integrador de la unidad pastoral, de la ICIAR, es ese bautismo con el cual todos nosotros hemos sido bautizados desde el día en que creímos en Cristo Jesús y fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el Espíritu el que nos convenció a todos de pecado, de justicia y de juicio. Es el mismo Espíritu que nos recuerda, que nos enseña y que nos guía a toda verdad. Es el mismo Espíritu al cual se refirió el Señor Jesucristo, que dijo: estará con vosotros y en vosotros. Es el mismo Espíritu que operó el nuevo nacimiento en unos y en otros y en todos. Ese es el mismo Espíritu el que hace la unidad en la iglesia, la unidad del Espíritu en el cuerpo pastoral de la ICIAR, para la honra y gloria de su nombre. Es ese mismo Espíritu el que hace posible el fruto de la unidad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor. Es el mismo Espíritu el que hace posible que ahora seamos un cuerpo, que tengamos todos, amados hermanos, una misma esperanza. Bendito sea el Santo Espíritu de Dios. A su nombre. Consecuentemente, si todos hemos sido bautizados, como dice el apóstol Pablo, por un mismo Espíritu, guardémonos en la unidad del mismo Espíritu. A su nombre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, vivimos en un reino creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios y salvados por Dios. Dios nos salvó, Dios nos llamó, Dios nos asiste cada día, Dios nos guía a mis hermanos que están en misiones en el centro, en el Pacífico Norte, en Sinaloa, en Guanajuato, en Guerrero, en Estados Unidos, en Baja California, en Nuevo León. Dios nos asiste, nos guarda, nos guía a todos, porque nos ama, porque somos su especial tesoro. En medio de nuestras incapacidades y limitaciones y defectos, somos honorables delante de Él. Y tanto nos ama el Señor, que el Señor mismo hoy pide al Padre para que todos seamos uno.
Padre, que sean perfectos en unidad. Que los pastores de aquella pequeña ramita de tu iglesia llamada Isial sean perfectos en unidad, así como tú y yo, oh Padre, somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Y esto es posible, hermanos, porque usted tiene el mismo Señor que yo. Usted tiene la misma fe que yo. Usted tiene el mismo bautismo que yo. Y usted tiene el mismo Dios que yo. Entonces, ¿por qué en ocasiones hay discordias, hay desacuerdos, hay inconformidades, hay desavenencias? ¿Por qué? Si hay elementos espirituales, bíblicos, poderosos en Dios para guardarnos y mantenernos en unidad. Y si conscientes de ello estamos, entonces desechemos y reprendamos en el nombre del Señor cualquier actitud, cualquier acción, cualquier conducta que atente contra la unidad del cuerpo pastoral de la Isial. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cristo vive. A su nombre. Dios nos defiende. Y dice el salmista: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A su nombre. Fe, vida y gobierno de Dios son determinantes en la unidad pastoral. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad pastoral en fe? Primero, porque la unidad es inherente a la naturaleza divina. Dos, porque esa es la oración y ruego del Señor, que sean perfectos en unidad. ¿Para qué la unidad pastoral? Dice el Señor: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos sean uno. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice el Señor. ¿Para qué la unidad pastoral? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a su nombre. ¿Para qué la unidad pastoral en fe? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, o nuestra trajema de hombres que para engañar emplean con astucia los artimaños del error. ¿Para qué la unidad pastoral? Para que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Unidad de fe, crecimiento, madurez, edificación, capacitación, preparación pastoral. Es lo que necesitamos día a día, más y más. Somos muchas ovejas, pero un solo pastor. Somos muchos alumnos, pero un solo maestro. Somos muchos pámpanos, pero una sola vid. Y todos necesitamos crecimiento. Y Cristo es la cabeza de la cual nosotros vamos a tomar para crecer en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que nosotros esto hagamos, entonces, hermanos, estaremos transitando hacia una iglesia creciente. Aleluya. Y ahí, al tercer y último punto, una iglesia creciente. Nuestro tema: unidad en fe. Para ser una iglesia creciente, punto 1, unidad en Dios, que ya vimos. Punto número 2, unidad en fe, que acabamos de terminar. Punto 3, una iglesia creciente. Una iglesia creciente, hermano, es una iglesia donde sus pastores y ministras traducen la unidad en acción
bajo el impulso, dirección y gobierno del Espíritu Santo. Eso se llama gobierno de Dios. Eso se llama gobierno teocrático. El gobierno teocrático no solo es cuando nos unimos allá en la iglesia central en el año de 2019 para pedirle a Dios que levantara a su siervo. ¿Qué año? En el 99, perdón. 15, 16 y 17 de julio del 99. El gobierno teocrático no solo es en ese momento. El gobierno de Dios inicia desde el momento en que usted y yo decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde el momento en que nosotros decidimos por nosotros mismos y movidos por la obra gloriosa del Espíritu Santo, asumir su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y andar en su perfecta voluntad. Ese es el gobierno de Dios. Y la iglesia creciente es una iglesia donde sus pastores y ministras traducen la unidad, no solo una unidad doctrinal, teórica, bíblica, sino esa unidad en acción, bajo el impulso, dirección y gobierno del Espíritu Santo. Una iglesia creciente es una iglesia donde sus pastores y ministras asumen la visión y misión. Que esa visión, México y las naciones para Cristo, no solo sea una visión del siervo de Dios, porque es la visión que el Señor nos dio como iglesia. Os entrego a México en vuestras manos. Y después el mismo Señor habló para decirnos: todo territorio que pisare la planta de vuestro pie, vuestro será. México y las naciones para Cristo. Pero no solo esto en un compromiso verbal, sino práctico, para que ese evangelio, para que esas buenas nuevas lleguen hasta lo último de la tierra. Y de ahí que se requieran pies que vayan, rodillas que oren y manos que aporten, e iglesias que interceden y pastores ungidos con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. La misión a un mundo perdido, la predicación del evangelio para el perdón de sus pecados, a una sociedad necesitada un auxilio real en el nombre del Señor Jesús, a la iglesia la salvaguarda de todos sus recursos, y a Dios nuestra obediencia y adoración por siempre. A su nombre decimos amén. Una iglesia creciente es una iglesia donde sus pastores y ministras viven conforme a la vocación del llamado recibido de Dios y guardan y conservan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia creciente es una iglesia donde sus pastores y ministras mantienen su compromiso de lealtad en fe con Dios y con su iglesia y con nosotros mismos. ¿Queremos una iglesia creciente? Entonces tenemos que cubrir las exigencias que el Señor, como dueño y Señor de su iglesia, nos impone para que nosotros seamos una iglesia creciente en el poder de Dios, como lo fue la iglesia primitiva, donde todos perseveraban unánimes en la doctrina, donde todos guardaban la unidad del Espíritu, donde todos marchaban en esa lealtad al Señor y a la iglesia, aún a costa de sus propias vidas. Amados hermanos, Dios es uno. Vuelvo a insistir. ¿Y qué digo? Vuelvo a insistir. Anhelo con mi corazón que sea el mismo Señor por su Espíritu quien cale profundo en nuestro corazón aquella oración que Él mismo elevó al Padre. Padre, que todos sean uno, así como nosotros somos uno, que sean perfectos en unidad. Hermanos,
Andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Practiquemos la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Soportémonos unos a otros en amor y guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza de nuestra vocación. Hermanos pastores, y cuando digo pastores, nos incluimos pastores, por la gracia del Señor, pastores presbiteriales. No piensen que nada más vemos de allá para acá. Nos vemos a nosotros mismos. Y entre nosotros mismos, como pastores presbiteriales, debe haber unidad. Para que haya unidad en el cuerpo pastoral de la iglesia, debe haber primero unidad en el cuerpo pastoral presbiterial. Para que de esa manera haya fortaleza, haya cohesión, haya firmeza, haya autoridad y poder de Dios. Y por ello, hermanos pastores, que los fundamentos de la unidad pastoral, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sean los fundamentos de nuestra unidad en fe hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crezcamos. Ayer el Señor también nos hablaba y nos confrontaba. ¿Cómo estamos? ¿Somos los mismos de hace 10 años? ¿Hemos crecido en los últimos 20 años de ministerio? ¿Cómo nos vemos de aquí a 10 o a 20 años si el Señor no viene antes? ¿Cómo nos vemos? Hermanos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto es Cristo. Guardemos por el Espíritu la unidad del mismo Espíritu y seremos una iglesia creciente para la gloria de su nombre. Amados hermanos, pastores de la Iglesia Cristiana Internacional, Cristo viene. Cristo viene. Vivimos momentos cruciales en la vida de nuestra iglesia. Viven momentos cruciales en la vida de tu presbiterio y región. Vivimos momentos cruciales allí en tu zona, en tu distrito, en tu núcleo. Es más, en tu misma congregación vives momentos cruciales en donde es necesario cerrar filas como cuerpo pastoral de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional. Por tanto, hagamos un pacto de fidelidad y de unidad en fe con Dios y con nosotros mismos. Hagamos ese pacto de unidad pastoral como siervos de Dios. Y cuando Cristo venga, nos haya siendo así. Que cuando Cristo venga, nos haya viviendo así. Que cuando Cristo venga, nos haya siendo una iglesia y un cuerpo pastoral unido en su amor, unido en su espíritu y todo en la unción y poder del Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y es sobre nosotros. Bendito sea Él para siempre. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos. Acérquese, puestos de pie, levante sus manos. El Señor oró y dijo: que sean uno como tú en mí, que sean uno perfectos en unidad.